Porque, estimados colegas, hemos escuchado a nuestros colegas ya que me han antecedido, es muy importante que el perito conozca la teoría legal, que conozca la jurisprudencia, que conozca los plenarios, que conozca cómo se configura un delito y, por supuesto, decían que conozca la teoría del caso. Porque solo así vamos a poder hacer una pericia consistente, fiable, una pericia que dé seguridad al juzgador para que pueda emitir una sentencia justa y otorgarle pues la justicia el resultado favorable a quien le corresponda. En ese sentido, entonces, vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Qué cosa es un procedimiento procesal? Entonces, investigando por ahí varios conceptos, yo he traído uno que nos dice que un procedimiento procesal nos refiere el cómo, cuándo, dónde y quiénes realizan los actos procesales. Ese es un procedimiento procesal. Entonces, de esa manera nos indica que se consigue generar una sucesión cronológica de actos. A través de un procedimiento se obtiene un orden de los actos del proceso que se propende pues hacia la realización de sus fines. Otra pregunta, ¿y qué es un procedimiento judicial? Porque tenemos que los peritos tener claro porque nosotros actuamos pues en fuero civil y en fuero penal, fuero laboral y a veces aspectos tributarios. Entonces tenemos que estar con el conocimiento pleno en qué fuero nos estamos moviendo para hacer la pericia. Entonces un procedimiento judicial es concebido pues como la forma en que se concreta la actividad jurisdiccional y constituye el elemento dinámico del proceso para los actos jurídicos. ¿Sí? Y ahora, ¿y qué es un acto jurídico? Porque también es importante conocer qué es un acto jurídico. Muchos colegas confundimos que un acto jurídico está referido a un acto, a una actuación legal, que solamente lo debe ver el abogado porque es el apersonado al proceso. Y realmente no es así porque un acto jurídico implica la redacción y firma de un documento legal que registra los términos, condiciones y detalles del acto en cuestión. Ejemplo, actos comunes, ¿no? De actos jurídicos. Por ejemplo, contratos de compraventa es un acto jurídico. Es decir, en un acto jurídico nacen derechos y obligaciones. Contratos de arrendamiento, testamento es un acto jurídico, poderes notariales, hipotecas, bueno, y otros acuerdos legales en general, ¿no? Actos jurídicos, que los peritos tenemos que tenerlo bien claro. Seguimos. ¿Y qué es una función jurisdiccional? Vamos a ver. Una función jurisdiccional, ¿a qué se refiere? La función jurisdiccional, su ejercicio corresponde exclusivamente a los juzgados y a los tribunales, quienes están determinados por las leyes y en los tratados internacionales, pues para juzgar y ejecutar los juzgados, ¿no? Porque a nivel internacional sabemos que prevalecen los tratados internacionales básicos, ¿no? Para eh, guiar pues el actuar, ¿no? Entonces, decía yo que es bien importante que el perito conozcamos lo establecido por los códigos procesales, por lo menos en el Perú, está establecido en los capítulos del Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, cuál es el actuar del perito, qué tiene que hacer el perito. No podemos salirnos de esas normas establecidas, esos lineamientos establecidos ahí, porque si no, somos materia de observación, podríamos ser tachados
¿sí? O podríamos ser subrogados, que es distinto. Entonces, primero el perito tenemos que estar bien seguros y conocer desde qué momento somos peritos. Y entonces, ¿cuándo es el momento que nos nombran como peritos? Yo, la verdad, en la práctica vi un caso que la discusión era que el perito actuó todavía sin haberlo nombrado. El otro decía que el perito no es perito a partir de tal giro, de tal documento. Toda una discusión, un tema en el caso penal, en fiscalía. Entonces, el artículo 268, el nombramiento del perito del Código Procesal Civil peruano, nos indica que el Consejo Ejecutivo de cada distrito judicial, aquí en Perú los distritos judiciales, formula anualmente la lista de los especialistas que podrán ser nombrados peritos en un proceso, pero tomando como base la propuesta alcanzada por cada colegio profesional. ¿Sí? Este año, a propósito, se llevó a cabo en mi ciudad el examen previa convocatoria para los peritos judiciales. Y ahí también hay novedades respecto a normativa, pero vamos a ver. Y eso ya está en todo el Perú. Hay una resolución administrativa número 1961-2023-P que ha sido emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con la cual aprobó la Directiva 8-2023. Y esa directiva se denomina órgano de auxilio judicial registrado. Como vemos, antes no había el término registrado, solamente se decía órgano de auxilio judicial. Hoy, órgano de auxilio judicial registrado. Es la versión 01, y por supuesto que esta resolución administrativa ha dejado sin efecto, ha derogado al reglamento de peritos judiciales que teníamos anteriormente, y ya está derogado. También ha derogado el manual de procedimientos del registro de peritos judiciales y ha derogado la directiva 03-2007, que se denominaba antes procedimiento para el pago de peritajes extraordinarios en procesos penales. Probablemente porque ahora también ya no existe, por ejemplo, la retención del 8% de los honorarios. Ya no está. Probablemente antes se decía que el 8% se retiene para que sea pagado al perito en peritajes que ordenan las fiscalías que estaban en proceso de cierre, o cuando decían que algún litigante no tenía recursos. Sin embargo, yo nunca vi eso. En 28 años de acción como perito, nunca me pagaron de ese fondo. Pero ahora, como ya fue derogada este pago de peritajes, entonces ya el 8% también ya no van a descontar al perito. Entonces, ahora tenemos la resolución administrativa 000418-93-2023. ¿Y qué resuelve esta directiva en su artículo primero? Aprobar la directiva 08, denominada órgano de auxilio judicial registrado. Y en su artículo segundo nos dice dejar sin efecto la resolución administrativa 351-98. Justamente fue la que aprobó el reglamento de peritos judiciales, y la 011 que aprobó el manual de procedimientos que teníamos antes los peritos, ya no están vigentes. Y la resolución administrativa 209 que aprobó el pago para los peritajes extraordinarios. Ya no están. Pero también es importante que el perito también conozcamos bien respecto a la aceptación del cargo, porque nos mandan una comunicación hoy, ¿y cuándo lo acepto? Mañana, pasado, la otra semana. Tiene sus plazos. Tenemos que conocer. Hay que hacerlo dentro del plazo. Si no lo hago dentro del plazo, me van a subrogar. Y subrogar significa me van a retirar del caso. ¿Sí?
Y no permitamos eso porque es negativo. Este artículo 269 nos tipifica lo siguiente. Dentro del tercer día de nombrado, el perito acepta el cargo mediante escrito hecho bajo juramento o promesa de actuar con veracidad. Si no lo hace, tendrá por rehusado el nombramiento y se procederá a nombrar otro perito. ¿Sí? Está bien clarito, artículo 269, los peritos tenemos que conocerlo para poder actuar con toda tranquilidad en mérito a lo que nos establece este artículo. Pero también debemos conocer las consecuencias que podríamos tener en caso de incurrir, pues, en hechos que no está contemplado en la ley. El artículo 270, daños y prejuicios, Código Procesal Civil. Los peritos que sin justificación retarden la presentación de su dictamen o no concurran a la audiencia de pruebas serán subrogados y sancionados con multa no menor de 3 ni mayor de 10 unidades de referencia procesal. La UIT ahora está en 5.150, la URP es el 10% de la UIT, multipliquen entonces por 10 o por 3, en ese margen podríamos recibir una sanción en caso de no presentar nuestro dictamen de manera oportuna, o también en caso de no concurrir a la audiencia de pruebas, cuando nos requieran la audiencia de pruebas, ya nos van a citar para explicar ahí nuestro informe pericial. Hay que ir. El tema civil, el tema penal es más complicado. Si no nos vamos, nos llevan de grado fuerza. ¿Sí? Vamos a ver por acá también otro artículo bien importante que debemos conocerlo, los honorarios. Está establecido en Perú cómo se trata los honorarios. Este artículo 271 Buenas, disculpe que lo corte. Su audio no se escucha, se podría volver a repetir de nuevo, por favor. ¿me escucha? Ahora sí. Ya, decía que el juez fije el honorario de los peritos y está obligado al pago la parte que ofrece la prueba. Cuando alguien quiere, se cree que, bueno, el otro lado ha hecho una pericia a la parte oficial y el resultado no le favorece y él cree tener pruebas para demostrar lo contrario. Entonces recurre a un perito para que le haga una pericia de parte. Entonces, ese perito amerita cobrar su honorario. ¿Quién le debe pagar? El código nos establece en este artículo que está obligada al pago la parte que ofrece la prueba. Y si no lo hiciera dentro del plazo que el juez le señale, este puede ordenar que se prescinda del medio probatorio. Sí, muchas veces, sí, no hay la pericia o llega la pericia y no han pagado todavía en tema civil. Y el juez dice, porque el juez se asegura que paguen, porque si no ya no le pagan a uno. Por eso en tema civil, colegas, también por experiencia, hay que asegurarse primero que nos comuniquen, te designan muy bien, lo aceptas y esperas que te comuniquen que tu honorario ya fue depositado. Si no, no lo inicies la pericia todavía, porque el juez comunica a las partes el honorario que has propuesto.
para que ellos paguen. Cuando es de oficio, mitad, mitad. Pero si es de parte, también le da un plazo a la parte y le dice deposite el honorario. Entonces le comunican al perito. Si no hay el depósito, todavía no haces el trabajo. Pero si hay el depósito y te han comunicado y si no lo haces dentro del plazo que el juez te señala, este va a ordenar que se prescinda del medio probatorio, salvo que la otra parte ofrezca efectuar el pago con cargo a rendir. O sea que el que pidió la pericia de parte, tú haces el trabajo, lo presentas y él no ha pagado, el juez puede disponer que la otra parte pague, le consultan, si está de acuerdo, la otra parte dice sí, pago, paga, pero con cargo a repetir. ¿Qué es eso de cargo a repetir? Que le van a cobrar de todas maneras a la otra parte, ¿sí? Tienen que pagarle. Seguimos con el artículo 271 y en el siguiente párrafo nos dice que cuando el medio probatorio, y recordemos que la pericia es un medio probatorio, no es una prueba, está sujeto a la contradicción. Cuando el medio probatorio es ordenado de oficio, el honorario será pagado proporcionalmente por las partes, 50% cada uno va a pagar. Y el incumplimiento de una parte faculta a la otra a efectuar el pago también con cargo a repetición. Cualquiera de ellos que no pague, lo paga la otra parte porque le conviene que el proceso se haga y que salga la sentencia rápido. Pero le van a cobrar a la otra parte. Por eso dice el pago con cargo a repetición. El artículo 265 se denomina dictamen en el Código Procesal Civil del Perú. Dictamen pericial. A diferencia del Código Penal, en el Código Procesal Penal se habla en el artículo 228 de informe pericial oficial. Informe. Acá se dice dictamen pericial. Entonces, este artículo nos establece lo siguiente. Si los peritos están de acuerdo, emiten un solo dictamen. Es cuando a veces el juez necesita dos peritos. Hay un juicio donde hay que evaluar producción agrícola, hay que evaluar mercadería en tiendas comerciales, hay que evaluar bosques. Ahí piden un ingeniero agrónomo, por ejemplo, perito, y un contador. Entonces los dos deben trabajar y presentar un informe. Pero el código también dice, si los peritos están de acuerdo, emiten un solo informe. Y si hay desacuerdo, emiten dictámenes separados, lo hacen cada uno independiente. Los dictámenes serán motivados, dice, y acompañados de los anexos que sean pertinentes. Es decir, hay que apuntar fotografías, algunas copias. Cuando hay fotografías, recomiendo numerarlas, ponerles fecha, ponerles un título, decir a qué se refiere, porque he visto muchas veces eliminar fotografías de los expedientes porque no tiene un título y dicen a qué se refiere, no se entiende, ¿qué es esto? Y es más, dicen, ¿de cuándo es esta fotografía? No se entiende, ¿de cuándo será? No tiene fecha. Importante, fecharlo, ponerle un título, ponerle significado ahí, de a qué significa esa fotografía. Y cualquier otro anexo, ¿no? Alguna copia de documentos que podrían ser, a veces, por ejemplo, una pericia de pensión de alimentos, boletas de pago, ¿no? Muy bien, los dictámenes son presentados cuando menos 8 días antes de la audiencia de prueba. Eso es importante, colegas. Muchas veces lo presentamos al 9º día y nos comunican que hemos sido subrogados. ¿Qué vamos a reclamar? No hay nada que reclamar. Estamos subrogados. Has terminado tu pericia, la presentado al 9º día y no has cobrado y te van a pagar. ¿Por qué? Ya te subrogaron. ¿Sí? Aunque a veces dicen el trabajo siempre debe ser remunerado constitucionalmente. En una pericia yo logré presentar al 9º día y ya no cobré el 100%, pero sí me dieron una parte. Muy bien. 8 días, cuando menos, dice. 8 días. ¿Sí? Antes de la audiencia de prueba. Seguimos con este artículo 266 y nos indica que los dictámenes periciales pueden ser observados en la audiencia de prueba. Sí, pues. El dictamen no es una prueba de frente. Es un medio de prueba que va a ser evaluado, va a ser revisado, le van a comunicar a ambas partes, le van a mandar copias
lo van a revisar con sus peritos, y ahí le van a hacer a lo mejor observaciones, pero también le pueden hacer observaciones en la misma audiencia, ¿sí? Entonces, tiene usted que corregir si a su juicio le parece que se ha equivocado, o tal vez por error a veces de tipeo, ¿sí? O a veces llegan nuevas pruebas y el juzgador lo acepta, nuevas pruebas, si no, ya no hay opción a otra prueba. Y nuevas pruebas tienen sus características. Las observaciones y las correspondientes opiniones de los peritos se harán constar en el acta, por supuesto, tiene que estar en acta. Las partes podrían fundamentar o ampliar los motivos de sus observaciones mediante escrito que deben presentarse en un plazo de 3 días de realizada la audiencia. Excepcionalmente, el juez puede conceder un plazo complementario. A juicio de él le parece que se necesita menos tiempo, lo va a ampliar. Pero a veces también hay que pedirlo, en la audiencia hay que manifestar, los colegas no hay que estar mudos. Muchas veces yo en la audiencia he logrado que me suban el honorario. Ya me han fijado el honorario, ya estamos en audiencia esperando para iniciar el trabajo pericial, pero ya teníamos el honorario fijado. Le hemos dicho, señor, la verdad el honorario debe ser mucho, ya estudiosos lo han dicho, en virtud a la complejidad y a la envergadura del caso. Y este honorario que nos han fijado nos parece no adecuado. Es un gran trabajo, mucha minuciosidad, el periodo es enorme, deben subirnos. Y nos han dicho, ya, que suba tanto, tanto. ¿Qué proponen tanto? Hemos logrado el aumento, pues, hay que hacerlo. Automáticamente hay que pedir y logramos. El artículo 267, concurrencia, muy importante este artículo. Los peritos concurrirán a la inspección judicial cuando haya relación entre uno y otro medio probatorio, según disponga el juez de oficio o a petición de parte. Sí, muchas veces lo citan al perito para que vaya el día que hay la inspección judicial, para que conozca de cerca. A veces, una vez me tocó un caso de un litigio respecto a agregados de construcción en una cantera, y querían que yo viera y que yo cubicara el material, ¿no? El perito puede cubicar, hay que aprender la fórmula, ¿no? El artículo 175 del Código Procesal Penal, vamos a ver ahora, de Perú, impedimento y subrogación del perito, también es muy importante conocerlo, porque muchas veces nos mandan una pericia, lo aceptamos de inmediato por querer ganar un honorario, pero de pronto, cuando uno revisa el expediente judicial en el Poder Judicial o la carpeta fiscal en Fiscalía, encuentra que el denunciado en Fiscalía es su primo hermano. O en el Poder Judicial, el denunciado tiene un vínculo consanguíneo en primer grado, segundo grado, tercer grado, porque es hasta el 4º grado. Y fuera así, es un impedimento. No puedo aceptarlo. ¿Sí? Entonces ahí voy a presentar un documento inhibiéndome del caso, explicando que estoy en curso en un impedimento en virtud al artículo del código y sugiero nombren a otro colega. Vamos a ver este artículo 175 que nos dice. No podrá ser nombrado perito el que se encuentre en curso en las mismas causales previstas en los numerales 1 y 2 en el literal A del artículo 165 del Código Penal. Tampoco lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el mismo proceso, claro. No puede ser que yo haya hecho hoy día una pericia de parte y como los procesos duran años a veces, y de aquí en 2 años el juez me nombra perito en ese mismo caso. No lo puedo aceptar, tiene que ser ético. Yo ya fui perito de parte y además en este artículo lo establece. Yo tengo que mencionar, acogerme a este artículo. O también un proceso conexo, porque hay procesos conexos relacionados con el proceso principal. O estoy suspendido o inhabilitado en el ejercicio de mi profesión. No puedo. ¿Sí? O también pude haber sido testigo de un hecho y por casualidad. Y por ejemplo, en el tema penal, el que es testigo ya no puede ser perito también. Aunque el código dice, aunque tenga las habilidades suficientes para ser perito, ya no puede. Porque dice, ya se contaminó, se enteró, ya vio.
lo que ocurrió. El artículo 165, abstención para rendir testimonio, también es importante conocerlo. Son aspectos que están tratados en estos artículos del Código Procesal Penal. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él, la concubina. Se extiende esta facultad en la misma medida a los parientes por adopción y respecto de los cónyuges o convivientes, aun cuando haya cesado el vínculo conyugal, ¿sí? O convivencial. Es importante conocerlo para no caer incursos en estos contenidos de estos artículos. Todos ellos serán advertidos antes de la diligencia del derecho que les asiste para rehusar o prestar testimonio en todo o en parte. ¿Sí? Se van a comunicar. En el numeral 2 nos dice, deberán abstenerse de declarar con las precisiones que se detallarán quienes según la ley deban guardar secreto profesional o de Estado. ¿Aquí? Es importante conocerlo. Hay un artículo que yo lo considero muy importante en la pericia, el artículo 184, la incorporación se refiere a la incorporación de las pruebas. En fiscalía se dice elementos de convicción. En Perú, el fiscal no tiene ninguna prueba, no habla de pruebas, habla de elementos de convicción que le configuran suspicacia, sospecha de que el investigador ha cometido tal o cual delito. Y cuando acusa, acusa por presunción, por presunto delito. El único que califica es el juez en juicio oral, mediante su sentencia, previa evaluación de las pruebas que hayan sido incorporadas el día de la audiencia de pruebas. Si no, el fiscal lleva todos sus elementos de convicción, pero no todos ingresan como prueba. Algunos son rechazados en el juicio oral. Entonces, este artículo 184 en el numeral 1 nos dice lo siguiente. Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba, medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento salvo dispensa, prohibición legal o necesidad previa de orden judicial. A veces hay cosas que no pueden exhibir. ¿Sí? Pero así establece este artículo 184. Y en el numeral 2 nos indica que el fiscal, estamos hablando con el Código Procesal Penal, el fiscal durante la etapa de investigación preparatoria, esa es la etapa ya que está preparando para ya formular ya su investigación, en investigación, porque la primera etapa en fiscalía es investigación preliminar. Ahí el fiscal, a su juicio, no hay medios de prueba que podrían configurar un delito, no hay indicios de corrupción, por ejemplo, en delito de corrupción de funcionario, no, ahí nomás archiva en fiscalía. Y si no, es así, avanza la investigación, el fiscal ya pide pericia, va investigando ya en la etapa de investigación preparatoria hasta llegar a la etapa intermedia y sigue y llega, finalmente termina acusando. Entonces, en esta etapa de investigación preparatoria, el fiscal podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación. ¿Sí? ¿Qué pasa si ha sido una denuncia penal en una municipalidad y se dice de que el tesorero se llevó unos cuantos soles, entonces lo han denunciado por peculado? Se necesita tener la documentación de tesorería. ¿Y quién lo tiene? La municipalidad en sus archivos. Entonces el fiscal le requiere pues, esa documentación. Le requiere que lo presente, que lo exhiba de manera voluntaria. Y si no quisiera, el fiscal va a solicitar al juez la orden de incautación, ¿sí?
de esos documentos. Alguna vez he participado en compañías de fiscal para incautar documentos en entidades públicas, porque les digo, yo he elaborado como perito oficial en la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de mi ciudad de Cajamarca, Perú. Muy bien. Colegas, dado el tiempo que me han dado, creo que ya estoy por ahí. Eso he podido traer para ustedes. Quiero agradecerles por haberme escuchado y quiero decirles de que mientras el hombre sea libre para pensar lo que quiera, para decir lo que piensa, la ciencia jamás se perderá y la libertad siempre permanecerá. Muchas gracias. Y si hubiera preguntas, quedo a su disposición. Gracias, colega Alba. Bien, muchas gracias, mi querido Salustiano, por tu disertación, como siempre, de buen nivel. Y quisiera, si alguno de los participantes quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta a nuestro ponente del día de hoy. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, vemos ahí que te felicitan en el chat, mi querido Salustiano, Muchas y gracias. veo que no hay pregunta o hay alguien que desea hacer alguna consulta, una pregunta. Buenas tardes, colega. Le saluda Lenin Colonia de Jaén, Cajamarca. ¿Cómo está, Lenin? Hola, Lenin, ¿cómo estás, Lenin? ¿Estás saludando de la tierra del amigo Salustiano también? Muy bien. Mire, yo tenía una que pedirle una opinión profesional respecto de los casos en que por una observación de la SBS de operaciones sospechosas se inicia una investigación fiscal por lavado de activos. ¿Qué sucede cuando en el proceso, caso real, desde el año 2015 te piden acreditación de operaciones, entre comillas, sospechosas? ¿Qué hacer cuando la persona en realidad no tiene ya los documentos? Caso concreto, actividad de una persona que se dedicaba al acopio de café, porque nosotros estamos en un eje cafetero. ¿Cómo sustentar a través de una pericia contable, económica? Bastaría con mostrar indicios a través de la pericia de sus actividades como acopiador de café, o está obligado a probar, más allá de la duda razonable, que efectivamente esas operaciones no tienen nada que ver con actividades ilícitas? Más aún, no hay, en ningún momento se ha identificado el delito fuente. A ver, colega. Mire, en realidad, toda empresa, todo negocio unipersonal y toda persona que se dedica a un negocio tiene que conocer mínimamente la normatividad básica. Y para eso se auxilia pues, muchas veces de un abogado, de un contador. Es importante, creo yo, que todo empresario debe conocer lo mínimo. El Código Civil establece que los archivos, los documentos de los negocios, hay que guardarlos 10 años. ¿Sí? Y tributariamente sabemos, por ejemplo, que el tributo, la obligación, sí, pues el derecho que la SUNAT tiene de cobrarle prescribe a los 4 años. Entonces hay que guardar los documentos. Y la obligación de presentar la declaración jurada prescribe a los 6 años. Entonces hay que guardar los documentos.
Si yo lo he perdido ya hace 4 años, ya lo perdí, yo creo que ahí es mi responsabilidad. Porque debo pensar de que estoy sujeto a revisiones, a verificaciones. Y ahora mucho más con la ley de lavado de activos, los profesionales mismos, siempre también recomiendo yo, que en nuestro trabajo debemos generar un archivo personal, de tal manera que algunos documentos que podrían ser relevantes y que podríamos ver de que en el futuro, por algún tema, podríamos tener alguna situación, voy teniendo mi copia y archivo ahí mi archivo. Tengo mi documento. ¿Qué pasa si dejo de trabajar en esa entidad? Ese es mi archivo personal, tendré que llevarlo. Y lo guardo, pues, porque un día me pueden pedir, porque los juicios vienen, pues, después de tiempo. No viene a veces del momento. Y en este caso, usted me dice que la SBS, seguramente a través de su reporte Ross, ha detectado que ha habido operaciones inusuales, ¿verdad? Correcto, Es decir, por montos mayores a lo establecido por la norma. claro. Y, Estamos hablando de y operaciones. Cuéntame, dígame. esas operaciones han sido detectadas en identidad financiera a través del reporte del oficial de cumplimiento. Y la SBS lo conoce porque en las entidades financieras mensualmente se reporta a la SBS operaciones inusuales. Porque cuando uno se va a la entidad y usted ha visto que le hacen firmar una declaración jurada, ¿no? Y queda una Correcto. copia ahí, queda una copia y ahí le preguntan de dónde es el dinero, cuál es el destino y a dónde, y de cuál es el origen. Eso queda en archivo ahí. Entonces, si usted lleva su copia, no es para que lo lleve no sé, pues a dejarlo en cualquier lugar, a guardarlo a su archivo, pensando en la normatividad, lo que le puede venir. Sin embargo, aquí, ¿cuál podría ser su defensa? Pues a ver, no sé, ¿qué podría decir yo? A lo mejor ya ocurrió un incendio, se ha quemado su casa. A lo mejor se estaba trasladando por ahí, lo ha perdido, habrá hecho su denuncia, qué sé yo, no sé, ¿no? Ujú. Ya, en los estados de cuenta sí se puede identificar en la mayoría de ellos que el depositante es una empresa formal, es una transnacional que compra café. Y la persona natural, su actividad que es de conocimiento, porque las personas lo conocen en la ciudad, que se dedica a ser un acopiador de café. A lo mejor tiene Eh, fotografías de su actividad, Ya, ese es un medio sí, probatorio. sí, sí. Entonces, en la pericia se está identificando, por ejemplo, los testigos respecto de También, la actividad. perdón, también la autoridad del lugar, el teniente gobernador, el agente municipal, el juez, quizás lo conocen y podrían emitirle constancias de que realmente sí, así Sí, es actividad comercial. ya, ya le emitieron las constancias, ya. Ah, sí, puede ser, la opción Sí, también. sí. En Y realidad, cuando, lo que ya. aquí, lo que aquí, digamos, a él le ocurre, él tiene información, pero, digamos, de manera informal. Y en el Ujú, Perú todavía no hemos hecho un trabajo de investigación como para validar que esa información informal sea útil para que ingrese en un proceso judicial y el juzgador lo pueda aceptar. Esas informaciones que son reales, pero obtenidas de manera informal, generadas de manera informal. ujú. No todavía en el Perú se ha generado, pero es un trabajo de investigación que alguien me planteó que hay que hacerlo en un momento. Y Bien, colega, ¿cuál sería el escenario más complicado para esta persona natural? Porque normalmente se le conoce que es una persona pues, que no hace actividades. Es bien conocido aquí en la zona. No es una persona que opera con su actividad del café. ¿Cuál sería el peor escenario? Porque él, como dice, yo estoy tranquilo porque yo nunca he cometido un delito, no estoy ni en lavado de activo, ni en narcotráfico, ni en trata de blanca. O sea, ¿cuál podría ser el peor escenario para él en caso en la pericia, por ejemplo, no haya tantos elementos como para decir, mira, estas operaciones, hay indicios, aquí hay proveedores, este señor se dedica al café, pero no es pues un tema absoluto ahí, ¿no?
El peor escenario va a ser que lo van a procesar Ujú. y como no tiene documentos para demostrar, y ya a juicio del juzgador, no sé, pues podría terminar sentenciado. El peor escenario. Ujú. Colega, ¿me Pero permite? Ok, Siga usted adelante. Gracias. Colega, como es una persona natural, tiene que ujú, tener sustento de las labores que realizaba, ¿no? De la plantación del café, de la cosecha, de todo eso, y él solito no lo ha hecho. Tiene trabajadores. Entonces, estos trabajadores pueden hacer declaraciones juradas ante el juez de qué forma trabajaban, cuánto les pagaba, qué sé yo, y usted tiene que hacer cálculos sobre esas declaraciones juradas que lo están haciendo donde una autoridad competente, porque la persona natural no tiene la obligación de registrar libros, no tiene la obligación de guardar documentos 5 años o 10 años, como está estipulado en las normas. Entonces, esta persona tiene que sustentarse de su actividad. Las declaraciones juradas de estas personas que ujú. lo conocen, que han visto que trabaja, son del lugar, que tienen que hacer ante la autoridad competente y los otros proveedores, trabajadores, qué sé yo, también él tendría que comprar insumos para su mantenimiento de las plantas, ¿no? O sea, Ujú. todo eso usted tiene que avalarle y hacer que todo eso sea válido y hacer su pericia sobre esa documentación, que él no tiene la obligación de tener libros contables ni guardar documentos de acuerdo a las leyes que usted tiene que establecer ahí de los 5 años y los 10 años. Y las declaraciones juradas hechas ante la autoridad competente tienen que ser válidas, porque si esta persona van a declarar porque le pagaron, en fin, ellos van a entrar en falsedad genérica, entonces tienen que ser trabajadores verdaderos y las constancias que le van a dar las autoridades del lugar, eso basta para demostrar que esta persona natural hizo su actividad económica legalmente. Eso es todo, colega, gracias. Muy ok, amable. Un ok, último, ok. un último agregado, colega. He tenido un caso parecido. Hemos agregado constancias de autoridades, de jueces, de agentes, de tenientes. En tema penal no han sido válidas, porque en tema penal la prueba tiene que ser documento de fecha cierta. Si no, no es válido. Ok, miren, yo creo que todos los peritos que estamos acá presentes, de una u otra manera hemos tenido experiencia. De todo lo escuchado, es sumamente interesante, pero hay que agregar un tema también, que es importante, ¿sí? La actividad que desarrolla y que puede haber sido denunciado, ya sea por las entidades financieras o por algún oficial de cumplimiento. Normalmente las entidades financieras, cuando ven operaciones en demasía, en efectivo que realizan las personas, normalmente llaman la atención y lo consideran como una operación sospechosa y a través de la unidad de inteligencia financiera mandan a la fiscalía para que investigue, ¿correcto? Entonces, normalmente es este tipo de actividades que son productos que vamos a llamar, que tienen una cotización internacional y que se acopian mucho, manejan mucho efectivo. Y eso llama la atención porque se dice muchas veces que se mezcla con actividades ilícitas. Entonces, como los colegas han indicado, ahí también hay que hacer un estudio, y a veces los contadores no estamos preparados para esto y recorrimos quizás a un economista o a un especialista en el área de café. En ese año, cuando empezó, porque en este caso le han pedido de 10 años, hay pericias que te piden de 20 y tienes que retroceder a la economía de hace 20 años, cuánto se producía, entonces cuánto es lo que generaba. Entonces, a todo lo dicho, yo agregaría un tema también de demostrar que en ese tiempo que él iniciaba o el de 10 años, cuánto era la producción de café que hacía. Y eso hay que demostrar técnicamente que se da. Ya hay casos similares que se han dado sobre ese tema. Pero importante la pregunta, podemos generar discusión y creo que todos los aportes que han dado los colegas van a ayudar a este colega Lenin desde Jaén para que pueda desarrollar este caso. Pero también hay que buscar el inicio, ¿eh?
¿correcto? El inicio es importante. Y si no se tienen las pruebas, vamos al tema de producción de hace 10 años. ¿Cuánto es lo que él producía? Porque a lo mejor, no sé, se me ocurre, producía 2 hectáreas y con 2 hectáreas generaba. Hoy a lo mejor está en 10 o en 20 hectáreas, no sé. Pero hay que ver cuánto eran los márgenes y hay que retroceder para generar un tema de información. ¿Ok, Lenin? Creo que estamos ahí. Estimado Salustiano. ¿Puedo Muchísimas agregar gracias por algo? todos los aportes. Buenas, buenas. Sí, lo escucho. Pamela, ¿quién? Y colega Hola. Salustiano, una apreciación. Dígame, colega. Una apreciación, colega Salustiano. Para poder que este caso por lavado de activos no se necesita identificar el delito fuente para que No, esto termine un tema penal. no, no. Basta con que haya una actividad que está generando ingresos que son sospechosos de... No se necesita tener un delito previo. Buenas, ¿puedo hacer un aporte? Creo que hace un momento lo hice, pero tenía el micrófono apagado. ¿Lo escuchamos? Sara, la Sí, escuchamos. esto, por ejemplo, me viene a la memoria con los clientes que el señor tiene, si hizo transacciones de efectivo y no las pudo o no las tiene documentada la declaración de esos clientes. ¿No le serviría como como prueba para sustentar la procedencia de los recursos? Lógicamente, colega, que la declaración directamente, claro, no va a sustentar los depósitos, pero va a fortalecer que él hacía actividad comercial. Tiene que ser por ahí en ese sentido. Y ya el perito se va a encargar de demostrar el movimiento económico, ¿no? Para demostrar de que los depósitos que recibía era producto de las ventas que hacía de su café, ¿no? Ok, estimados. Creo que damos por cerrado porque ya tenemos ahí. Mi querido Salustiano, muchas gracias por tu excelente exposición. Como siempre, contribuyendo para que los colegas podamos intercambiar ideas, experiencias y definitivamente conocer cómo manejar ante algunas actividades que se nos presentan en la economía de nuestro país, que hay mucha informalidad. No es que sean negocios ilícitos, sino que es la informalidad que existen en muchos de nuestros empresarios que se dedican sobre todo a esta actividad primaria, vamos a llamar así. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, colega Alemán. Muchas gracias a todos. Y espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Gracias al Colegio de Contadores Públicos de Loreto y gracias al Grupo Alemán. Muy buenos días. Buenos días, gracias a todos. Gracias. Bien, para ganar tiempo ya estamos un poquito atrasados. También tenemos una conferencia